presencia de nuestro buen Dios. Lo que hoy vamos a aprender es de vital importancia porque tiene que ver con los acontecimientos de actualísima realización en medio de nosotros. Estamos en un tiempo tremendamente profético. ¿Qué significa la palabra profecía? Es todo lo que los antiguos del Antiguo Testamento, profetas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el propio Jesús habló de cómo serían los tiempos finales. Cómo estaría el hombre, la familia, los países, las ideologías, la conducta moral, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver un tema de tremenda importancia, el proyecto azul, el Blue Beam, proyecto azul. ¿Qué es eso, pastor? Y es un falso rapto satánico que se está gestando en medio de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sin tu gracia y sin tu dirección y sin tu sabiduría, no podíamos exponer tal tema, porque es un tema muy controversial, un tema muy resistido, un tema poco tocado, porque está las tinieblas, el propio diablo Satanás, tratando de engañar a la mayor cantidad de personas y más todavía en esta recta final de ese plan eterno tuyo, donde bíblicamente, proféticamente sabemos que estamos en los tiempos finales. Y querido Dios, te ruego, Jesús, que tú pongas en nuestros corazones la urgencia de arreglar nuestras vidas contigo, de arrepentirnos profundamente de nuestros pecados, porque tú regresas primeramente a llevar tu iglesia como ladrón en la noche, y en un segundo plano tu venida visible, tu segunda venida visible que todo ojo le verá. Ayúdanos a entender y que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el temor santo de Dios para aguardar el regreso del Hijo del Hombre por todos nosotros. Abrimos el corazón para recibir el mensaje, la información del tercer cielo, en el nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén. Bueno, la información que usted va a recibir, mi apreciado, usted que está conectado con nosotros, es de vitalísima importancia. Aviso final, aviso profético final. Dios está hablando de diferentes formas y maneras. Le voy a tratar de hacerlo simple. Año 1948 se establece el Estado judío. Después de 2024 años, sin que esa nación fuera reconocida por las Naciones Unidas, por el mundo, como una nación soberana. Y Jesús dijo en ese marco, en ese contexto: cuando vean ustedes que la higuera florece, es decir, Israel, y los árboles de las naciones que están a su alrededor empiecen a florecer, sepan que esa generación es la generación del regreso del Hijo del Hombre. Es la generación del rapto de la iglesia de Jesucristo. 7 años después, la venida visible de Cristo Jesús. Eso está escrito con lujos de detalle aquí en la palabra de Dios, en las profecías y en el contexto profético. La historia contada de antemano que se viene desarrollando delante de nuestras narices. En ese marco, en ese contexto, como hay un plan del diablo también destructor y un plan salvador de parte de Dios, un plan para la iglesia y un plan para el pueblo de Israel. En ese marco, en ese contexto, también Satanás, que es un imitador, alguien que
copia lo que Dios hace. ¿Para qué? Para confundir. El apóstol Pablo dijo de él en su segunda carta a los Corintios, capítulo 14, él dijo que no es maravilla, no se vaya a sorprender, porque el propio diablo, el propio Satanás, se disfraza como ángel de luz. Él en la eternidad, en el mundo de los humanos, los 6.000 años que tiene el hombre sobre la faz de la tierra, siempre ha sido un engañador, siempre ha sido un embaucador, tiene un PhD en el engaño, en el embauque. Cuando habla de mentira, habla de sí mismo, dice. Y, mi apreciado, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? Bajo el engaño, bajo la mentira, porque el hombre se separó de Dios. Y en ese marco, en ese contexto, del año 1948 a la fecha, Jesús dijo: no va a pasar esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Estaba hablando de señales en los cielos, señales en la tierra, terremotos, guerras, hambres, pestilencia, guerra, etcétera, lo que hoy está ocurriendo. Entonces vemos que también el plan del diablo, que él sabe, ¿qué es lo que sabe? Sabe que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Él sabe por diablo y sabe por que conoce el plan de Dios, y él trabaja a la par del plan eterno de Dios para engañar, para embaucar y cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Matar, hurtar y destruir, y llevar a la mayor cantidad de gente al infierno, y más todavía a los cristianos, a los hijos de Dios, que en un momento le recibieron a Cristo dentro de su corazón, pero se quedaron con ese primer paso y no le hicieron a Cristo Señor de su vida. Porque hay muchas corrientes que dicen: una vez salvo, siempre salvo. Una vez que le entregas tu corazón a Jesús, ya sos salvo. Esa es una mentira del diablo. Una mentira del diablo. ¿Por qué les digo esto? Porque para ser salvo, no solamente hay que aceptar a Cristo dentro del corazón, hay que hacerle a Jesús Señor de nuestras vidas. Señor de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Si usted dice que es salvo, siempre salvo, usted tiene que reflejar la vida de Cristo. Su vocabulario, su conducta, sus actitudes, por sus frutos los conoceréis, dice. Bueno, eso es ya para que alguno que tiene que escuchar esto, que escuche. El diablo tiene su plan. Quiere llevar a la mayor cantidad de personas al infierno, porque eso es su trabajo. Entonces inventó una estrategia. ¿Para qué? Para que muchos crean en este proyecto Bluebeam, el rayo azul, que nada más y nada menos es simplemente el engaño satánico de un rapto extraterrestre. Y esto va apuntado a ¿quiénes? Va apuntado al mundo que le gusta el misterio, que le gusta lo oculto, que no lee la Biblia, que no lee la palabra de Dios. Son marcianos, son venidos de Marte. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios al respecto? Son ángeles caídos y demonios. Son ángeles caídos y demonios. Son ángeles caídos y demonios. Eso dice las Santas Escrituras. ¿Por qué? Hay una contienda entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay una pelea que empezó allá en el Edén hasta nuestros tiempos. El diablo quiere llevar a las personas al infierno y Jesús quiere llevar a las personas al cielo. Por eso es importante que usted y yo metamos esto en la cabeza. Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, si usted le tiene a Cristo, usted tiene que reflejar la vida de Cristo. Porque el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Ahí no va a entrar ningún pirata en el cielo. Ahí no se le puede engañar a Cristo Jesús. Y el diablo sabe muy bien que hay muchos cristianos que juegan a la salvación, que juegan a ser cristianos, y su vida es totalmente lo opuesto. A ese tipo de personas, el diablo, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, Dios va a permitir que venga un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad de la justicia, que es Cristo. Cuando usted rechaza la palabra, las sencillas
promesas, exhortaciones y consejos de la palabra, y usted busca su salvación en otras fuentes, usted está rechazando la provisión de Dios. Y en ese marco, en ese contexto, el diablo viene, te engaña y Dios permite que ocurra eso. Entonces, mis apreciados, el proyecto Rayo Azul, el falso rapto satánico. Por eso el tema de los platillos voladores, por eso el tema de los ovnis, etcétera, etcétera. Esto es un proyecto demoníaco que se va desarrollando. Hoy vamos trayendo con la ayuda de Dios en forma así, a vuelo de pájaros, las cuatro etapas de este proyecto. ¿Qué está? Eso, mi apreciado. Pero primero vamos a irnos, por favor, siguiente. Vamos a irnos a 8 cosas que el proyecto Blue Beam, Rayo Azul, creado por el diablo Satanás, no puede imitar el rapto engañoso satánico de los extraterrestres. ¿Quiénes son los que creen eso? Los que no leen la Biblia, los que no tienen comunión con Dios y están todos los días con su tip-top, están todos los días ahí en las redes absorbiendo mentira, engaño, porque el mundo entero está bajo él maligno. Lea la Biblia, lea usted la palabra de Dios, porque estamos en un tiempo donde ya la élite, donde el gobierno de fondo, comandado por el propio diablo Satanás, ellos van a crear terremotos en ciertos lugares históricos del mundo, y ahí van a descubrir nuevas tablillas que van a ir en contra de toda doctrina que hoy maneja tanto la iglesia católica como la iglesia pentecostal cristiana, la iglesia evangélica. Y ahí, mis apreciados, mire, eso ya está el proyecto ya en pleno desarrollo. Y usted y yo en ese marco, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra, leer la palabra, tomar la palabra y poner nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el espíritu de la palabra, el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo, pueda darnos el discernimiento entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 que muchos en ese marco, en ese contexto, tendrán comezón de oír la verdad y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará la verdad del oído y se volverán a la fábula. Estamos en ese tiempo. Lea por favor usted la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? De tu destino final. Vamos a leer todo y por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18. Escuche, y de ahí vamos a extraer 8 puntos antes de entrar a desarrollar lo que es el proyecto Rayo Azul, para ver que lo que Cristo va a hacer, Dios va a hacer, el diablo, Satanás, por más que quiera imitar, sus demonios, sus extraterrestres, sus ángeles caídos, no lo pueden hacer. Y métase esto en la cabeza. Guarde esto usted en su corazón, porque esto es pura doctrina. ¿Qué doctrina? Conjunto de verdades, la cual rige nuestra conducta y nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Te escuchamos, Toby. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo hace 2024 años atrás ya escribió esto, que tiene que ver con nuestro presente, que tiene que ver con la actualidad, esta profecía. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Probablemente él no entendía todo lo que es la cuestión del rayo azul. No entendía todo lo que es el proyecto conspiracional de lo que es un rapto y lo que es la llevada de hombres por platillos voladores. Eso simplemente es una preparación mental a las personas para poder aceptar lo que se viene. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros los cristianos,
No se dejen engañar. Número 1, porque el Señor mismo, ¿cómo? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿José? Sí, pastor. Base bíblica fundamental, pastor. No estamos nosotros sacando esto de ningún libro mundano ni de internet. ¿De dónde está sacando, dónde está poniendo la base el pastor? La palabra de Dios. El Señor mismo, número 1, entonces, pastor, ahí de las ocho cosas que el diablo no va a poder hacer, ¿qué va a pasar? El Señor mismo, refiriéndose ¿a quién? A Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, el que te formó en el vientre de tu mamá. Tu mamá no te formó, no creó los huesitos, el ojo, la ceja, la boca, el pie que hoy tenés. Dios te formó en el vientre de tu mamá, porque el vientre de tu mamá es un laboratorio donde Dios te formó. Y Dios no solamente te formó, sino que también te compró. Doblemente le pertenecemos a Dios por la vía de la creación y por la vía de la redención. Y Él dice, yo personalmente no voy a enviar ningún plato volador, no le voy a enviar a ningún marciano, no voy a hacer ninguna forma tecnológica para engañarte, no. Personalmente yo voy a dar la orden y los que son hijos míos van a escuchar mi voz, porque los que son míos oyen mi voz y me siguen, dice. ¿Está conmigo? Entonces es importante que usted tenga esto. ¿Por qué? Esto es importantísimo porque es doctrina fundamental. Hoy las redes están llenas de eso. Te están programando de a poquito. Te están llevando de a poquito a que vos apostates, a que vos creas más en los alienígenas, creas más en los Anunnaki y a los que tiraron la pirámide, a los que estuvieron ahí en Génesis capítulo 6, etcétera, etcétera, y se creen los creadores del universo. Cuidado, el Señor Jesús es el creador del universo entero, autor y salvador del alma. Número 2, ¿qué sigue diciendo ahí? Con voz del mundo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. ¿De dónde va a venir? Del cielo. No va a salir del mar, no va a salir del abismo, porque el abismo se va a abrir también. Y van a salir los demonios. ¿Y a quiénes van a engañar Satanás? A sus hijos. ¿A quiénes va a engañar Satanás? A los cristianos que viven en pecado, a las cristianas que viven en pecado, que nunca se arrepintieron o arreglan la vida con el Señor. Siempre patean su salvación para adelante. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento, mi apreciado. Y usted que está en nuestro conectado con nosotros, mire, hoy es el día de arrepentimiento. ¿Quién te dice que mañana vas a amanecer? Entonces aquí vemos, José. Sí, pastor. Número 1, que el Señor mismo va a dar razón, va a dar la orden para llevar a su iglesia. Y número 2, Él va a descender del cielo. Este número 3, pastor, esto es de entre estos 8, estas 8 cosas que el proyecto Rayo Azul no puede imitar. Pastor, permítame decirle a los queridos hermanos, este número 3 es fundamental. ¿Por qué? Porque en el número 3, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ahí se resume y se basa toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. Pablo lo denominó la bendita esperanza. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos al recibir a Cristo en nuestros corazones. Que si a nosotros nos toca partir hoy, pastor, queridos hermanos, de la tierra, este sistema que conocemos, este mundo de este siglo, si nos toca morir a la salida de la iglesia, la esperanza que tenemos es que cuando ocurra este acontecimiento que Pablo aquí lo está relatando en el libro de Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, que partimos al salir de aquí, en ese evento vamos a volver a vivir. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia que nosotros enseñamos. Entonces, pastor, el número 3 es fundamental. Claro que sí. El Bluebeam no va a poder hacer, porque ¿cómo va a mandar a resucitar los muertos? Satanás no puede resucitar muertos.
Satanás con todo su poder, con toda su tecnología, no puede resucitar muertos porque esa es una cualidad solamente del Dios Todopoderoso y de Jesucristo de Nazaret. El que murió resucitó de entre los muertos y todos aquellos que tienen su fe y esperanza en Jesús van a resucitar de entre los muertos para no morir. Por eso es importante tener usted bien claro estas cosas, porque el diablo Satanás, todo esto, esta gente que están empujando este proyecto, le quieren hacer creer a la gente, ¿verdad?, de un supuesto rapto, y el verdadero rapto es lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios. Número uno, dijimos que el Señor mismo, con voz de mando, va a dar la orden. Número dos, Él va a descender del cielo. Y número tres, que este proyecto, Blood Beam, que el demonio en su rapto, Satanás no lo puede hacer. ¿Cuál es? Resucitar a los muertos. Gente que a partir de la cruz hasta nuestros días, no hay registro histórico de alguien que haya muerto y volvió a la vida. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Y Él lo que nos dice es, ustedes que me creen a mí, ustedes que me tienen en su corazón, también tienen mi espíritu. Si ustedes mueren antes que yo marque el día de llevar a mi iglesia, ustedes tienen la seguridad que van a ser resucitados con un cuerpo igualito al cuerpo mío para nunca más morir. Eso es algo extraordinario. Eso no lo van a hacer los alienígenas, no lo va a hacer ninguna tecnología, no va a hacer eso los demonios ni ningún platillo volador. El 4:17, ¿qué sigue diciendo? Versículo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Ahí nos quedamos. Otro que el diablo Satanás y este proyecto que quiere imitar el rapto, porque el rapto es para la iglesia y la segunda venida de Cristo es para los judíos. Mire, lo que nos puede hacer el diablo Satanás es que los que resucitan primero y los que están vivos, conecte usted con 1 Corintios capítulo 15, 51 al 58. Los que están muertos van a ser resucitados, transformados, incorruptibles. Y los que están vivos van a ser transformados de una manera inmortal. ¿Están conmigo? Eso es lo que los ovnis, los platos voladores, el diablo, Satanás no puede hacerlo. Seguir, Toby, por favor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí está. Otro punto, el punto número 5, que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos con los que murieron. Ese gran ejército que hoy sus cuerpos están en el polvo, pero sus almas están en el paraíso. La gente que está viva, mire, cuando suene la trompeta, si hoy suena la trompeta, usted y yo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero primero van a resucitar los cristianos también en un abrir y cerrar de ojos, y la reunión va a ser en los aires. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios, y si dice la Biblia, la palabra de Dios, va a ocurrir. Tu fe, mi fe, tiene que estar agarrada a Él. Más en este tiempo donde hay una tremenda apostasía, donde la gente duda de todo, por la corrupción, por la mentira que hay y porque la gente está metida más en las redes que en la palabra de Dios. 5, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El 6. Para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que los muertos, los que estamos vivos, vamos a recibir al Señor en el aire. No en un platillo volador, no en una nave espacial, sino el que el Dios creador del cielo y de la tierra, que sostiene el universo entero, que sostiene la tierra y no con un cabo de acero, Él personalmente nos va a llevar a su presencia. Bendito sea Dios. Esa es la doctrina. No se aparte de eso. Y estamos a los umbrales de que eso ocurra. José, el versículo 7, número 7. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, el 7 y el 8. Miren, estaremos con el Señor. Él nos va a llevar para estar con Él eternamente y para siempre. Hay dos lugares donde usted puede pasar eternamente y para siempre. El infierno, el lugar del tormento eterno, usted va a pasar ahí eternamente y para siempre. Esa es la segunda muerte.
O usted hoy puede decidir pasar con el Señor eternamente y para siempre en el gozo, en el paraíso de Dios. Hoy usted toma la decisión. Hoy es el día de arrepentimiento. No juegue más usted con su salvación. Si usted tiene que arreglar su vida, hágalo, no conmigo, hágalo con el Señor. Obedezca usted su palabra en todas las áreas, área moral, área de servicio, área, en todos los aspectos. Obedezca usted la palabra. Y si usted no tiene mucha luz, mírele a Jesús. Mírele a Jesús. Y pregúntese, si Jesús tuviese una esposa, ¿qué haría? La misma pregunta la hace usted, señora. Si Jesús tuviese un esposo, bueno, por lo menos en ese marco, ¿qué haría? Si usted le tiene a Jesús dentro de su corazón, usted tiene que hacer lo que Jesús haría. ¿Está conmigo? Si usted está frente a la tentación, frente al pecado, ¿qué haría Jesús? Huid de las pasiones juveniles, dice. ¿Está conmigo? Porque la salvación hay que cuidarlo con temor y temblor, con temor y temblor, con temor y temblor. Usted puede subir acá arriba, usted puede hablar buena doctrina, pero si su vida no está alineada a la palabra de Dios, si tu conducta moral, si tu conducta privada no está alineada a la palabra de Dios, como suele decir acá los muchachos, déjame decirte que eres putata. Y me estoy predicando a mí mismo, por eso con mucha vehemencia, porque yo soy el primero que voy a escuchar otra vez esto. Me estoy predicando a mí mismo. ¿De qué estamos hablando? Tu destino eterno, que está en tus manos. Vos marcás tu nivel de comunión con Dios. No importa si sos joven. Si vos tenés entendimiento, tenés que hacerlo. No importa la edad que vos tengas, obedezca usted al Señor. Tu fe no va a ser avergonzada. Tu esperanza no va a ser avergonzada. Y más todavía en este marco, en este contexto. Entonces vemos 8 cosas que el proyecto Bluebeam, Rayo Azul, no puede imitar. El diablo no puede imitar el rapto engañoso, satánico de los extraterrestres. Pero usted y yo, hoy tenemos la información. ¿Para qué? Para no caer presa del engaño. ¿Algo que decir, Toby? Amén. Algo antes de pasar al siguiente punto. Era algo que me gustaría aclarar también, porque también yo estuve pensando bastante en eso. Y es, ¿cuántos acá creen que, no alcen nomás tu mano, pero les hago igual la pregunta, ¿cuántos creen que gran parte de lo que estamos hablando respecto al proyecto Rayo Azul y todo eso es una conspiración muy extrema, por así decirlo? Es decir, muchos capaz creen que, no, ¿qué pico eso va a pasar? O no, yo no vi en ningún lado eso, o que no hay ninguna fuente oficial de eso. Muchos capaz creen que es así. Yo también, de alguna u otra manera, lo creía, pero pensándolo bien y ponete a pensar, eso que el enemigo o que el nuevo orden mundial va a usar para que se pueda dar este tipo de cuestiones, no va luego a salir en lugares oficiales. Es decir, no va a ver un comunicado de la NASA hablando de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente es un instrumento que ellos quieren usar para engañar, y de la misma manera, si publican de manera oficial, van a desestimar su propio engaño. Entonces es algo que nosotros lo hacemos, o de lo que nosotros nos encargamos de investigar para que podamos dar luz a la iglesia. No de manera conspiranoica, decir, no, esto es algo que va a ser así porque va a ser así, sino de manera que vos estés alerta y de que digas, ok, ya hay la tecnología, ya estamos en tiempos finales, puede ocurrir de esta manera o de otra, pero tu fuente siempre tiene que ser la Biblia. La palabra de Dios es tu guía. Amén. Conspiración, José. Sí. Pastor, vale también, querida iglesia, ya que estamos un segundo antes de que el pastor proyecte diga y el proyecto Rayo Azul. Siguiente. Y se está hablando de lo que dijo Toby, ¿verdad? Si usted busca esto en internet o en una información, ya sea internet, en una información, una biblioteca pagada por internet, o en la información que hay allí en las nubes, que vas a encontrar como una teoría conspirativa. Ese es el término que se le da al proyecto Rayo Azul y a otros proyectos, a otras cosas que pasaron, como por ejemplo la vacuna del COVID, como por ejemplo el Área 51 de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y simplemente queremos aclarar, escúchenme bien, qué es lo que significa esto. Para la UNESCO y la Comisión Europea, pastor, para estas organizaciones,
son la creencia de que ciertos acontecimientos o situaciones son secretamente manipulados por fuerzas poderosas con intenciones negativas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y esto no es nuevo, porque en 1776, finales del siglo XVIII más o menos, cuando también se descubrió que había algo de fondo con un grupo llamado los Illuminatis, ¿sí? Que tenían, ya empezaban a sentar sus bases para gobernar el mundo, y justo fue la Revolución Francesa, dijeron lo mismo. Por ello dijeron, los Illuminati es una teoría conspirativa, este es un grupo que quieren, en ese tiempo fue dar por terminada la monarquía. ¿Recuerdan ustedes el periodo monárquico? O sea, es decir, no es nuevo, pastor. Ya se viene hablando de hace rato, y la élite le da un nombre de teoría conspirativa. Que va en contra de los principios, que va en contra de las ideas y en contra de lo natural. Y ahí está el diablo Satanás. Por ejemplo, cuando uno habla del rapto, la gente del otro lado le tilda también el mismo rótulo, teoría conspirativa. Sí. No, el rapto no es una teoría conspirativa, es palabra de Dios que va a ocurrir, mis apreciados. Entonces, en ese marco, en ese contexto, no se deje usted engañar. ¿Y cómo usted no se va a dejar engañar? Mire, porque muchas cosas de lo que Dios hace, la gente dice, pero los cristianos les quieren hacer tener miedo a la gente, que Apocalipsis, que la bestia, que esto, pero mentira. Y muchos tragan y nos tildan y nos quieren rotular teoría conspirativa. Esta no es pensamiento humano, no es una invención humana, es la palabra de Dios que nos está instruyendo. Él dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Crea la palabra, crea lo que dice Jesús. Proyecto Azul. Mire, ¿qué introduce este proyecto? ¿Qué está introduciendo? ¿A qué nos está llevando? Introduce al nuevo orden mundial con el falso rapto y la segunda venida de Cristo. Introduce al nuevo orden mundial. ¿Puede hablarnos de algo de qué es lo que es el nuevo orden? Así en síntesis. El nuevo orden mundial, básicamente tenemos que tener en cuenta que esto, como estábamos hablando de las teorías y eso, de que existe una élite no es una teoría, existe una élite. Es decir, no hace falta tampoco ser muy inteligentes para entender que el mundo se mueve por dinero, que el mundo se mueve por poder, etc. Entonces, es así con todos los países. Estados Unidos tiene el monopolio de gran parte de las cuestiones, que pelea ahí con China en otras cuestiones. Es decir, existe, por así decirlo, una élite que puede llegar a controlar, y de hecho lo hace, de alguna u otra manera, todo el tema de lo que va a ocurrir con el tiempo. Y ese nuevo orden mundial tiene gran influencia, o mejor dicho, esa élite tiene gran influencia en lo que cada estado soberano debe de legislar, o debe de aprobar, o cómo debe de funcionar. Es decir, así fue a lo largo de la historia, así es. Eso no es una teoría conspiranoica, es una realidad. Existe una élite. Quiere decir que es un gobierno privado, de gente acaudalada con dinero, que maneja la economía, que maneja un montón de cosas, y se unen ¿para qué? Para poder controlar el mundo y tirar las fronteras soberanas. Y ellos van a ser los que van a poner las leyes morales, leyes en todos los marcos. Por eso ese asunto de la Agenda 2030, que el mundo piense de una manera, que el mundo sea educado de una forma, etcétera, etcétera. Entonces, mi apreciado, eso simplemente obedece a que está obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios, que va a haber un solo gobernante, que va a haber un solo grupo comandado por el anticristo. Estamos entrando en ese campo, y este proyecto de Bluebeam va llevando a las personas a eso. ¿Están conmigo? Estamos tratando de sintetizar algo que vamos a ir tocándolo más de fondo. ¿Cuál es el mensaje de forma y de fondo de este proyecto, José? ¿Cuál es el mensaje de forma? Simular por medios tecnológicos el rapto y la segunda venida de Cristo. Simular por medios tecnológicos, así como estuve hablando, Toby, el sábado pasado, de la IA, la inteligencia artificial.
Es posible crear unas imágenes holográficas 3D ahí en el cielo, haciendo creer a las personas que viene Dios o que viene Buda o que viene Zoroastro, etcétera, etcétera, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a la etnia, con su Dios. Y también ya está diseñado a través de los satélites las frecuencias de onda corta, donde supuestamente tu Dios te va a hablar. La tecnología, mi apreciado. De fondo, ¿para qué es este proyecto? Para engañar a los cristianos que están y viven en pecados, con el falso rapto, y a los judíos con la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿saben? Por eso es importante la información, mi apreciado. El cristiano que tiene fe en Dios, que sabe que viene Cristo, pero que no conoce mucho de los eventos futuros porque no se dedicó a estudiar y a comprender estas cuestiones, esos son presa fácil para el engaño. Son presa fácil del engaño. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, sabe quién está comprometido con Dios y quién no. Sabe perfectamente el diablo a quién engañar, a quién no. Y en la iglesia está lleno de gente que son instrumentos del diablo. Porque el diablo lo que tiene, la gente que está allá afuera, ya es de él. Pero él mete sus secuaces dentro de la iglesia para armar sus berrinches y sus propias doctrinas. Seguimos. ¿Qué es el proyecto Blood Beam? Seguid, por favor. Léenos por favor aquí lo que dice. Es una tecnología que imitará o simulará el rapto de la iglesia para engañar a los cristianos y a los judíos con la falsa segunda venida del Mesías. ¿Saben que el rapto es para la iglesia y la segunda venida para los judíos? Imagínense cómo el diablo Satanás quiere llevar, usando su PhD en la mentira y en el engaño, para llevar a mucha gente en el infierno. ¿Qué más, José? El punto 2 acá, que es el rayo Blue Beam. ¿De qué forma? Tomando a un grupo entero de personas como en una situación tipo rapto y llevárselos como un rayo. Las aducciones omnis raptores. Esto ya en las películas y en las redes está lleno de gente que testimonia. Y si usted entra un poquito más de fondo, va a encontrar que todas esas personas tienen un trasfondo gnóstico, un trasfondo hinduista, budista, un trasfondo espiritual aminista, y muchos son abducidos, o sea, chupados por seres extraterrestres en un estado de trance o en un estado de falopeación. ¿Cuándo entiende lo que es la falopeación? Chao, loco. Están bajo drogas. ¿Está conmigo? Entonces ahí está, mi apreciado, es el fondo, el trasfondo de todo esto. Por eso es que nunca se puede probar la existencia de un plato volador así como el estadio de Puerto Sajonia, de tornillos, de metal, ¿verdad? Que se maneja a la velocidad, aparece, pop, se va. Un elemento de esa naturaleza son criaturas espirituales, demonios, que ellos tienen la capacidad de implantar en la mente imágenes, de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Está conmigo? Por eso hay que leer la palabra, por eso hay que pedirle al Señor perdón y cuide lo que usted ve. Cuide lo que usted lee, porque eso usted puede proyectar, porque tal su mente, tal su corazón, tal la conducta. ¿Qué es el rayo azul? El proyecto Blue Beam es la simulación, o imitación del rapto y la segunda venida de Cristo por el Mesías tecnológicamente. Vamos a conocer un poco, siguiente, conociendo el proyecto Rayo Azul. Número 1, vamos a hacer hacia vuelo de pájaro. Esta es una de las teorías o proyectos más inquietantes de los últimos tiempos. El 2. Este proyecto está relacionado con el nuevo orden mundial. Introduce al gobierno mundial del anticristo. Eso vemos en Apocalipsis capítulo 13. El último gobernante, ya nadie va a poder comprar ni vender, sino que tuviera la marca. Capítulo 13 Apocalipsis ya habla, ya nos muestra, pastor, el panorama ya del único gobernante, ya una sola moneda, ya una sola religión. Ahí ya está el resultado de este falso engaño que quiere llegar a ese estado, pastor, del nuevo orden mundial. Claro. Y aparte de eso, las guerras que hoy hay apunta a eso. ¿A qué apunta? En el Medio Oriente, Israel, Irán, Rusia, Ucrania, los Estados Unidos,
China, etcétera, que está todo en el contexto profético. ¿A qué obedece eso? Obedece que el escenario está preparado ¿para qué? Para que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, que la Biblia lo llama el anticristo. ¿Para qué? Va a ser un solucionador de problemas y va a traer una aparente paz. El mundo está con deuda, pero hasta acá. Los Estados Unidos, su deuda es multimillonaria. Los chinos también. El mundo está en deuda. ¿Sabe lo que va a hacer este tipo para traer paz? Va a declarar un año de jubileo. Va a hacer que todas las naciones se queden sin deudas. ¡Oh! Van a clamar, baja. Pero eso es una careta nomás, para luego mostrar verdaderamente quién es. Rayo, proyecto azul número 3. Este proyecto está vinculado con la instalación de un gobierno único mundial. Lo que Según dijimos. Apocalipsis 13, 16 y al 18, donde habla acerca de que nadie va a poder comprar ni vender si no es con la marca. Bueno, estamos yendo a eso. Va a ser una sociedad sin dinero. Una sociedad con un gobierno, mire, particular, un gobierno de gente que nos van a dictar qué hacer. No tiene país, no tiene fronteras, nadie le eligió, pero ellos son los que van a dar la orden. Y ahí está el diablo Satanás. Control total. Apresúrese a agarrarse de Cristo, porque la trompeta está por sonar. ¿Para qué? Para que usted y yo no seamos parte de ese mundo que la Biblia lo llama el periodo de la gran tribulación. 4, José. El proyecto Rayo Azul tiene por propósito el apoderamiento de las masas a través del engaño. Apoderamiento de las masas a través del engaño. ¿Cuánta gente que está engañada? Son chorlitos. Hay muchos ejemplos que podemos poner al respecto. Primero fue el murciélago, que se comió murciélago y etcétera. Después el mono, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Después del mono vienen ahora los extraterrestres. Están testando la forma y la manera de crear miedo, porque el que tiene miedo es fácilmente controlable. ¿Está conmigo? Proyecto Rayo Azul. Sigue conociendo qué es este proyecto. Durante años encontramos historias que la humanidad puede llegar a su fin por medio de enfermedades, desastres naturales, guerras atómicas, porque la humanidad tiene potencial de destruirse a sí misma. Dicen los entendidos en el contexto militar que hay bombas para reventar el planeta Tierra 24 veces. Imagínense, un potencial para destruirse a sí mismo. 6, ¿qué es el proyecto Rayo Azul, José? Pero a nosotros, los cristianos, se nos ha inculcado que Jesús regresa a la tierra para llevar consigo a todos los que se lo merezcan. El rapto es para la iglesia y la segunda venida de Cristo es para Israel. Está escrito proféticamente que el mundo entró en la recta final, la maldad se va a multiplicar, la corrupción se va a multiplicar, etcétera, etcétera. El amor de muchos se va a enfriar, dice. Estamos en ese marco, en ese contexto. Y la Biblia habla que va a venir un desastre en todos los marcos. El juicio de Dios, los 28 juicios que habla el libro de Apocalipsis, para poner orden, para poner limpieza. Y va a venir sobre los impíos, va a venir sobre el anticristo, va a venir sobre ese nuevo orden mundial, va a venir sobre la gente que dejó de lado a Jesús, va a venir sobre ex cristianos que no se arrepintieron, que se endureció su corazón. Va a venir el juicio de Dios. Pero la Biblia nos habla que aquellos que le tenemos a Jesús en el corazón, aquellos que obedecemos su palabra, aquellos que procuramos agradarle, vivir en pureza, en santidad, Dios no nos puso para condenación, sino para salvación. Agárrese de esta palabra, agárrese de esta promesa. Y Pablo dijo, aliéntense cada uno. Cristo viene. ¿Cuántos van ahí con Jesús? ¿Y el resto? Esto para que usted revise un poco su vida espiritual, usted revise su comunión con Dios. Pero si usted dice que va a ir con Dios, ni siquiera un tratado quiere repartir. Si usted dice que le ama al Señor, que se va a ir con Dios, ni siquiera ofrenda, ni siquiera está comprometido con Dios. Usted dice que se va a ir con Dios, pero te pasas viendo tele, te pasas novelas y tenés más tiempo en TikTok, en las redes, que en la Biblia. Hace un poco un análisis de tu propia vida en ese marco. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y los que son suyos se apartan de iniquidad. Revise por favor su vida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro destino eterno.
Estamos conociendo qué es el rayo azul. José, 7. El proyecto Rayo Azul, de una manera engañosa, tecnología, hará posible el rapto y la segunda venida de Cristo. Porque la fe es poderosa y la fe hace lograr que las personas hagan cualquier cosa. Vean nomás usted. Viene el murciélago, viene el mono para solucionar el murciélago, para solucionar el mono, vacuna. Y la gente a ponerse en el cuerpo cualquier cosa. La fe. Porque lo que están allá arriba es, esta es la solución, esta es la solución. Y le mató a más que lo que pudo haber matado el murciélago y lo que mató el mono. ¿Está conmigo? Está escrito que la población mundial tiene que ser diezmada. Por favor, relájese y trague saliva ahora. La información que usted está recibiendo es para que usted tome la mejor decisión. La información que usted está recibiendo es para que usted tome la mejor decisión. Es una información basada en la palabra de Dios, en la palabra profética. Cristo viene. ¿Y cómo va a estar el mundo? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está usted? Su relación con Dios. Y usted que está conectado con nosotros, por favor, nadie se escapa de eso. Y también usted, pastor, claro que sí, si me estoy predicando a mí mismo. Siguiente. 8. Conociendo el proyecto Blue Beam. Este proyecto involucra al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, los cuales se encargarían de producir las apariciones artificiales de extraterrestres y figuras divinas en los cielos, con el fin de quebrantar la conciencia humana y así facilitar el camino al nuevo orden mundial. Claro, el nuevo sistema, porque el mundo entero está bajo el maligno. 9, José. El proyecto se divide en 4 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Número 1. Primera etapa, provocación de fenómenos naturales. ¿Qué está pasando hoy con el mundo? Tsunamis, terremotos, inundación, etcétera. Sonidos en el cielo aterradores, como las trompetas del Apocalipsis. ¿Usted escuchó Chile. ahí? ¿Escuchó ahí eso? Están sonando allá por Israel, ahí en el ¿cómo el río ese? El Éufrates. El Éufrates. Todo eso obedece a un plan que está dentro de este proyecto. ¿Sí, José? El propósito es hacer creer a la población mundial que toda doctrina, conjunto de verdades, doctrina religiosa se ha interpretado de manera errónea, especialmente en las doctrinas bíblicas de los eventos del porvenir. Segundo Timoteo 4:1-2, el apóstol Pablo que dijo hace 2024 años atrás. En los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, hablando a cristianos, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Saben por qué? Porque no leen su Biblia. Este es el espíritu de verdad. El espíritu de Jesús es quien te va a hacer entender todo lo que está pasando y te vas a hacer discernir. Pero si no estás con la palabra, estás con tu TikTok, con tu Facebook, con esto, con lo otro, difícilmente vos vas a poder entender todas estas cosas. Mira lo que dice acá en 2 Timoteo capítulo 4, 1-5. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oírla, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Estamos o no estamos en ese tiempo? Lee la palabra, por favor. No porque fulano tiene muchos seguidores, no porque Perengano dijo esto, no porque fulana dijo esto, no porque hay señales, prodigios y maravillas. Usted vaya atrás de eso, usted vaya atrás de Jesús, usted vaya atrás de lo que dice la palabra. Chequee todo por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el apóstol. Mejor dicho, David. Seguimos. Proyecto se divide en 4 etapas. La segunda etapa, por favor, la segunda etapa. Denominada como como los espectáculos espaciales, donde la tecnología de hologramas 3D proyectadas en diferentes partes del mundo, dependiente de la fe de la religión de cada etnia, en la cual presentaría un nuevo Dios, que hablaría en todos los idiomas, proclamándose entre las naciones como un solo Dios. Un solo gobernante, con una sola moneda, con una sola ideología, creando así un nuevo orden mundial donde la Trinidad demoníaca estará al control. Está escrito, mi apreciado, esto no es inventado. Por eso que hay que seguir las profecías en el nombre poderoso de Jesús Nazaret. Y
Hay ya tecnología satelital para proyectar imágenes en 3D. Hoy las imágenes de la fotografía, ahí vos ves un cuadro ahí plano, pero en 3D vos ves a la persona de diferentes puntos. Ahí arriba. Y a la gente le va a confundir. Por eso hoy vemos esos supuestos platillos voladores que la NASA o los países empiezan a bombardear y no pasa nada. Apreciado, es Satanás detrás de todo eso. Pastor, y también Sí. ahí lo importante de este tema es que a cada, dice, la fe, dependiendo de la fe de la región de cada etnia, es decir, Exacto. a los cristianos con el rapto, pastor, en ese marco, o sea, de los hologramas, de esta tercera parte, y en otra región donde creen en Buda, le va a aparecer Buda, pastor. Sí. Es así, se puede interpretar de esa Así manera. mismo, así ¿sí? mismo. Y los hindúes y el pueblo hindú, los hindúes con sus más de 400,000 dioses, probablemente se le presenten también con sus deidades. Claro, con sus avatares. Porque la idea es, pastor, la idea, hermanos, es que a través de esto, como dice ahí, ¿qué es lo que quieren crear? El nuevo orden mundial. ¿De qué Un forma, de qué nuevo orden manera? mundial. Engañando a las masas. Dios permite, aunque su propio hijo, hija, sean engañados. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad, porque no se quieren comprometer con Cristo. La tercera etapa de este proyecto, Toby. Comunicación telepática bidireccional electrónica. Ondas de frecuencia extremadamente bajas, conocidas como VRL y LF, lo cual harían contactos con los humanos a través de sus falsos mensajes, producidos por satélites y radiofrecuencias, haciéndoles creer que su Dios les habla dentro de sí mismo. El proyecto involucra el tener fuentes de datos de todos los habitantes del planeta. Ya está en Bruselas la computadora con 18 dígitos. Los primeros 3 dígitos, el país. Los siguientes 3 dígitos es la nación. A qué tú te dedicas, cuánto compras, etcétera, etcétera. Está totalmente a tu nombre en esa gran computadora llamada la bestia. Así como nos indicó Toby la vez pasada, que tu teléfono ya te controla, ¿verdad, Toby? Ni tu, ¿verdad? Ni cabina de control. Hay que tener en cuenta una cuestión, ¿verdad? Que es que el enemigo a lo largo de la historia y por medio de diferentes métodos, fuentes, siempre intentó imitarle a Dios o tratar de tener, por así decirlo, quiso ser igual que Dios, básicamente. Eso es desde el principio, siempre quiso ser igual. Y podemos ver en el lado histórico, por ejemplo, el famoso triángulo Illuminati, conocen todos, supongo que, o la mayoría, está en el dólar incluso eso. Sí. Bueno, tiene una parte, o por así decirlo, uno de los símbolos es el ojo de Osiris. El ojo de Osiris es básicamente el ojo que todo lo ve. Y eso es a lo largo de la historia se le dio esa creencia. Y tenemos que tener en cuenta que el enemigo siempre trató de hacer eso. Desde el principio, desde cuando estaba allá arriba. Siempre quiso ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y no es ninguno de los tres. Es decir, no lee tu mente, no. Sí puede influir, pero no puede leer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en por medio de lo que estamos explicando ahora, lo que tratamos de dar a entender es que esta tecnología quiere de alguna manera influenciar a toda la nación, o sea, a todo el mundo de la misma manera. Les quiere hacer creer lo mismo y por medio de la tecnología podría ser que eso llegue a pasar hablándoles y ahí podemos ver por medio de frecuencias bajas, conocidas como, tienen arriba. Pastor, con respecto a la religión también del nuevo orden mundial, porque imagínense ustedes, estamos los cristianos, va a haber el rapto de la iglesia y va a haber todo un periodo de confusión, un poco antes y ni hablar después. La probable religión, pastor, querido hermanos, en ese contexto del mundo sería el eclectiosismo, pastor. Es una religión que en el menor de los casos cree en un Dios creador, en un Dios con minúscula, cree en un Dios creador, pero jamás redentor ni padre. Un Dios que ama al hombre. Más o menos eso es lo que se proyectaría en un Dios creador, pero jamás un Dios redentor ni padre. Un Dios que ama a todos los Y en hombres. ese contexto, José, si miramos un poquito más históricamente todo lo que estás diciendo, vemos
la casa abrahámica, Sí, que es la casa abrahámica, ya tiene ese ecumenismo, Sí. las tres grandes religiones del mundo, que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y ya en un lugar de Arabia ya se estableció el templo judío, el templo de los musulmanes, Alá, sí. la mezquita y la iglesia cristiana. Imagínense, guau, que hay paz, Fusión. armonía y que funciona a la perfección. Esa es mentira del diablo. Eso te está llevando a un ecumenismo, a pensar que hay un solo Dios, pero desde el punto de vista del diablo, sí existe un solo Dios y un solo mediador. El mediador es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la salvación, soy la vida. Nadie va al Padre, no se aparte de eso. No se aparte de eso. Permiso, me gustaría también aclarar, y justamente respecto a la casa abrahámica y todo eso, la excusa siempre de todo líder religioso para que exista algo como la casa abrahámica o la unificación de las religiones es que todos somos humanos y no debe de haber divisiones entre nosotros, ¿sí o no? Esa es la excusa de todos. Ahora, quiero que entendamos una cosa, porque muchas veces la división es mala dentro de la iglesia, pero hay algo que tenemos que entender nosotros. La doctrina, Cristo, el Espíritu Santo, sí divide. ¿Y qué divide? Divide la verdad de la mentira. Divide lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, esta excusa de que no debe haber división entre los hombres y que todos debemos creer en lo mismo y todo eso es simplemente una excusa para que pueda existir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la doctrina sí divide y divide la verdad de la mentira. Jesús mismo dijo que tiene que ver la luz con la oscuridad. Entonces, mi apreciado, la cuarta etapa, José, estamos hablando de el conocimiento de este proyecto Rayo Azul, la cuarta etapa. Manifestaciones sobrenaturales universales utilizando los medios electrónicos. De esta forma, se les estaría convenciendo a todo ser humano que estamos a la puerta de una invasión extraterrestre en cada nación importante de la Tierra con el fin de poner toda su capacidad nuclear, poniendo a cada nación soberana en estado de desarme con falsos ataques de extraterrestres. Imagínense, todo pensado. ¿Por qué? Porque eso, el control total, el control militar, el control económico, control religioso va a estar en manos del anticristo. Hoy hay diversidad todavía con respecto al dinero, con respecto a las naciones soberanas, pero en ese tiempo no va a haber. Conociendo el proyecto Rayo Azul, todo lo expuesto es para hacer creer a la humanidad, en especial a los cristianos, que está ocurriendo el rapto mayor por una intervención divina, donde seres alienígenas salvarían a la humanidad contra las fuerzas atribuidas al mal, con la intención de librarse del nuevo orden mundial. Acuérdense que el mundo va a estar engañado de tal forma, de tal manera, así como el pueblo de Israel está esperando a su Mesías. Los árabes, los musulmanes, también están esperando a Maitreya, está esperando al Mesías. Y para nosotros va a ser el Mesías de Lucifer, porque para nosotros los cristianos, el Mesías auténtico Jesucristo ya vino hace 2024 años. Mis apreciados, las fuerzas tecnológicas y las espirituales estarán al servicio de Satanás, ya lo está hoy, su hijo humano y la bestia que sale de la tierra en el periodo más terrible del historial humano antes del fin. Jesús le llamó la gran tribulación. Escapemos por nuestra vida el proyecto Rayo Azul. Siguiente, por favor, allá arriba. ¿Qué introduce el proyecto Rayo Azul? Al nuevo orden mundial, a un nuevo sistema, a una forma en el marco económico, moral, religioso, comandado por un grupo de personas, un gobierno privado, con el fin, este proyecto es hacerle creer al mundo y en especial a los cristianos que está ocurriendo el rapto mayor. Y vamos a ver nosotros lo que dice la Biblia al respecto. ¿Cuál es el mensaje de forma y de fondo de este proyecto satánico? De forma, simular por medio tecnológico el rapto y la segunda venida de Cristo. Número 2, de fondo, engañar a los cristianos que están y viven en pecado con el falso rapto y la falsa segunda venida de Cristo para los judíos, así preparando el camino al nuevo orden mundial y al anticristo. Estamos en ese marco, en ese contexto. Siguiente, por favor.
Bien, los músicos, el proyecto Bluebeam implica orquestar un espectáculo gigantesco para que todo el mundo lo vea: el falso rapto y la segunda venida de Cristo. Estos proyectores proyectarán imágenes simultáneamente en las 4 esquinas del planeta, en cada idioma y fe por región. Segunda de Tesalonicenses 2, 7, 12 habla clarito que el diablo Satanás viene con gran poder, con todo poder de iniquidad, para engañar, si fuera posible, a los escogidos, con señales y prodigios mentirosos. ¡Wow! Y Pablo está hablando de la iglesia, a la iglesia de este tiempo del fin. Siguiente, por favor. Vamos terminando el falso rapto y la segunda venida de Cristo, el Bluebeam. Este proyecto dice en 2 Tesalonicenses 2, 11, 14. Porque por esto Dios les envía un poder engañoso a quienes, a los cristianos de Guau, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La verdad es Cristo. No le siguieron, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, hacer cosas totalmente opuestas a lo que Jesús manda que se haga. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio y para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no se tiene que mover de Jesús, y más aún en este tiempo. Siguiente, por favor. Vamos terminando el proyecto Bluebeam y los supuestos extraterrestres en el océano. ¿De qué se trata la teoría conspirativa que se viralizó en TikTok? Se trata de engañar a la humanidad con el falso rapto satánico por los extraterrestres. Están preparando la mente, el corazón de aquellas personas que no conocen a Cristo y que no conocen su palabra. Esta mentira del infierno tiene millones de personas engañadas dentro de las plataformas y redes sociales. Escapa del engaño y lo está haciendo recibiendo esta información. Terminamos. Siguiente, por favor. Vimos nosotros las 8 cosas que el proyecto Bluebeam no puede hacer. Limitar el rapto engañoso satánico. Primera Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Siguiente, por favor. ¿Qué estuvimos hablando? Aviso profético final. El proyecto Rayo Azul, el falso rapto satánico. El próximo sábado, siguiente por favor, que vamos a estar hablando, aviso profético final. La NASA hizo oficial la existencia de los ovnis. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué tenemos que pensar nosotros? ¿Quiénes son? No falte usted el próximo sábado a las 18 horas, pero a las 17 ya estamos orando. Invite a sus amigos. Invítense a sí mismos y vengan a escuchar esto, porque es de vital importancia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. Tienes que arreglar tu vida. Tenemos que arreglar nuestras vidas. Mañana el culto a las 9. ¿A las 9? A las 9 y a las 18 horas. Dios mediante, a lo mejor vamos a tocar otro aspecto de todo lo que estamos tocando. Prepárese. Si usted entendió el mensaje y usted le quiere decir: Señor, toca mi vida, toca mi corazón, prepárame para esa hora, la hora que se está acercando, el llamado de Cristo. Si usted tiene algo que arreglar con Jesús, hágalo. Y si usted en esta noche quiere decirle: Señor, ayúdame, póngase de pie, voy a orar por usted. Espíritu Santo, sabemos que esto no es un juego.
El diablo Satanás juega a matar y usa el arma tremenda del engaño. Por el desconocimiento de tu palabra queremos pedirte perdón, Señor. Y a partir de hoy queremos tomar en serio nuestra vida cristiana, Señor. Y pedimos perdón con todo el corazón. Y pedimos que tú borres nuestros pecados y que tú vuelvas a poner en nosotros un deseo ardiente de amarte, de servirte, porque estamos en tiempo donde la trompeta está por sonar. No permitas, Padre, que nos quedemos. No permitas que seamos engañados nosotros y nuestros seres queridos. Mi hermano, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Que Jehová alce sobre ti su mirada. Que el Señor te proteja, que el Señor te guarde. Ponga su paz, su shalom y su misericordia no se aparte de ti. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Y mañana te espero a las 9 de la mañana y a las 18. Shalom, shalom. Esta alabanza nos despide.